Hola perversos, bienvenidos de nuevo a la mazmorra Nakama. Hoy me apetece hacer un vídeo curioso, interesante y bueno, algo distinto desde que hemos retomado el canal. Por ello he recopilado 30 curiosidades, creo que bastante variadas, algunas más conocidas que otras, y bueno, creo que es de interés para todo el que esté metido en la obra de One Piece. Así que sin mucho más preámbulos, vamos con estas 30 curiosidades de One Piece. One Piece tiene varios récords. En el 2014 consiguió hacerse con el récord Guinness de obra de cómic con mayor número de copias publicadas de la misma serie por un solo autor. También es el primer manga en tener más de 500 millones de copias en circulación por todo el mundo. Estaba planeado que One Piece durase solo 5 años. Lo cierto es que Eiichiro Oda empezó la serie con la idea de terminar en 5 años, pero se dio cuenta que en esos 5 años la trama ni siquiera llegaba al 50% del total de la obra. Sanji iba a llamarse Naruto. Oda tenía pensado bautizar al cocinero de los Mugiwaras con el nombre de Naruto, pero justo el manga del ninja empezó a tener mucho éxito, y el autor decidió cambiarle el nombre a Sanji para, bueno, que no haya confusión. El nombre de Luffy. Luff, un término que como verbo hace referencia a navegar, y como sustantivo se refiere a la parte delantera del barco, es decir, la proa. La muerte de Golden Roger. La escena de ejecución de Roger está basada en la muerte del pirata Oliver Levasseur, o como se pronuncie. Este, antes de la ejecución, tiró el collar al público y gritó que quien pudiera descifrar el mensaje encontraría todos sus tesoros. Nami iba a ser un cyborg. Pues eso, Nami iba a ser una especie de cyborg que utilizaría un hacha gigante como arma. Aquí te dejo imágenes. Oda conoció a su mujer mediante un cosplay de Nami. En 2002 se realizó la Shonen Jam Festa de Tokio, un musical de One Piece donde Chiaki Inaba participó con un cosplay de Nami. En este evento Oda y Chiaki se conocieron y poco después comenzaron una relación. Usopp y el equilibrio. De acuerdo a Eiichiro Oda, Usopp es el personaje que mantiene el equilibrio en los Mugiwaras. Nadie más débil que él puede unirse a la tripulación. Shanks y el Haki. Aunque es conocido por casi todos, no hay que olvidar que Shanks es el primer personaje de One Piece en usar el Haki para salvar a Luffy de niño en el mar. Eiichiro Oda puso a ChatGPT a escribir un capítulo de One Piece. La aventura de Oda experimentando con la inteligencia artificial fue compartida a través de la cuenta oficial de One Piece en Twitter. En el vídeo el autor le dice a ChatGPT que no puede pensar en la próxima historia de su manga, con el añadido de que quiere que sea especialmente entretenida. La inteligencia artificial entonces construye una historia sobre un rey de las sombras que secuestra a Chopper. Para poder derrotarlo, Nico Robin debe contactar con una sociedad de su pasado llamada la Sociedad de las Sombras. Después de conseguir su ayuda, la tripulación de los sombreros de paja puede derrotar al Rey de las Sombras. Pero bueno, nada de esto impresionó al mangaka, que le respondió que era muy aburrido. Los Shikibukai representan animales. Si observas detenidamente, los primeros 7 Shikibukais están representados por animales. Mihawk es el halcón, Don Flamingo es un flamenco, Hancock es una serpiente, Jinbei es una ballena, Cocodrilo es un cocodrilo, Kuma es un oso y Moria es un murciélago. Un inicio problemático. El manga de One Piece fue publicado hasta en 4 ocasiones con diferentes títulos antes de ser bien aceptado. La última versión finalmente encontró su camino hacia el éxito. Peluqueros del barco. Según respondió Oda, Robin y Usopp son los encargados de cortarle el pelo a la tripulación de los Mugiwaras. Los personajes difíciles de dibujar. En la entrevista de One Piece 26 aniversario, Oda afirmó que Boa Hancock y Shirahoshi son los personajes más difíciles de dibujar para él. El personaje favorito de Oda.
Oda reveló en una entrevista con el creador de Dragon Ball, Akira Toriyama, que su personaje favorito de One Piece es Gaimon, el rol que iba a cumplir Zoro. Oda reveló que originalmente planeó que Zoro fuera el guardaespaldas de Buggy, aunque bueno, este no fue un rol que cumplió después. La aprobación de Toriyama. En el 2016, durante una entrevista, el creador de Dragon Ball fue cuestionado sobre qué serie consideraría el sucesor de Dragon Ball, y su respuesta fue One Piece. Nacionalidades de los Mugiwaras. Según los comentarios del propio Eiichiro Oda, son los siguientes: Luffy, Brasil; Nami, Suecia; Zoro, Japón; Sanji, Francia; Usopp, África; Chopper, Canadá; Robin, Rusia; Franky, Estados Unidos; Brock, Austria; y Jinbe, India. El personaje más lastimado de la obra. A lo largo de la batalla de Marineford, Barba Blanca recibió 267 heridas de espalda, 52 disparos y 46 balas de cañón. Y aún así, después de recibir 465 golpes, murió de pie. Un tributo en tumbas a la serie. Universal Studios Japan ha construido una réplica de las tumbas de Ash y Barba Blanca. Esto es un tributo a la serie que puede ser visitada en el parque de Osaka. Mozu y Kiwi no son gemelas. Ellas eran las únicas mujeres de la familia de Franky, y eran muy fieles a su jefe Franky. Aunque ambas se ven iguales en muchos sentidos, la verdad es que Mozu y Kiwi no son gemelas, tienen cumpleaños en días diferentes. Enel y la luna. En una de las minis historias del manga se ve como Enel llega a la luna. La mini historia cuenta cómo se topó con un gran número de autómatas que llevaban mucho tiempo luchando contra unos piratas espaciales. Enel les hizo frente por profanar su nueva tierra sagrada. Tras esto descubrió una ciudad subterránea llena de robots a los que recargó con su electricidad. Los cyborgs agradecieron a Enel y comenzaron a seguirlo, y más tarde le mostraron unos murales donde se veían a una civilización de personas con alas que vivían en la luna y tenían los medios para crear a estos seres. Tras esto, el villano decidió quedarse en esta estrella y gobernar sobre sus nuevos súbditos. El tono de Krillin. Dragon Ball Super nos ha dado este crossover en el que escuchamos el tono de llamada de Krillin, y este tono no es más que una canción de One Piece. Luffy es todo de goma. Eiichiro Oda llegó a recibir una pregunta de si el nepe de Luffy se estiraba como el resto de su cuerpo, y contestó que sí. El bigote de Roger. En un principio el bigote de Golden Roger eran pelos nasales, pero como su trama empezó a volverse seria, decidieron cambiarles por un bigote. Es más, si os fijáis, se puede apreciar el cambio en el inicio en adelante. Por el poder del cabello nasal. El diseño original de Chopper. Oda primero pensó en hacer que Chopper fuera una especie de reno cebra que fumase y que tuviese muy mala uva. Luego optó por la opción de que fuese un reno humanoide que pelease con una espada y que fuese algo más agradable. Pero bueno, finalmente descartó todo esto y tiró por crear un diseño muy adorable. Diseño de los Chiquibukais con sus géneros invertidos. Hace años, Oda tuvo una ocurrencia de dibujar a todos los miembros de los Chiquibukais con sus géneros invertidos. Estos diseños tan curiosos se recopilan en el fascículo número 76 de One Piece SBS, y además de flipar con Boa Hancock en versión hombre, muchos alucinaron al ver al temible Jinbe como una chica Gyojin con el pelo más largo y dando las gracias de forma adorable. Franky pudo tener el poder de fuego. Quizás alguno no lo recuerde, como bueno, es un poco mi caso, pero en cierto momento del arco de Dressrosa, Luffy,
quiso que la fruta mera mera de su hermano Ash recayese en buenas manos. El poder de generar y manipular el fuego a voluntad puede ser realmente poderoso, y por eso mismo Sombrero de Paja le propuso a su compañero Franky que se la quedase. Obviamente el androide de pelo azul se negó, y el motivo que dio era que, bueno, prefería seguir con la capacidad de nadar. Muy respetable esa opinión. La inspiración en un show de los 90. Durante el arco de Thriller Bang, Franky emplea por primera y única vez una técnica llamada la cual se basa en la fusión de 6 miembros de los Mugiwaras para poder formar al guerrero androide definitivo. Este movimiento nunca se llegó a terminar por culpa de Robin, que se negó a hacer algo tan lamentable, y si os resulta familiar es porque se inspira en la fusión que realizan los Power Rangers para formar su famoso robot gigante. La inspiración de Yamato. Una de las inspiraciones para crear a Yamato parece que fue Lady Oscar, del manga La Rosa de Versalles. Este es el icónico manga de Ryoko Ikeda, en el que una mujer fue criada como un hombre para poder suceder a su padre como comandante de la Guardia Real del Palacio de Versalles. Aunque sus historias son muy diferentes, podemos encontrar varias similitudes, como el aspecto femenino de Yamato, que se identifique como un hombre, y que parece que Kaido tenía planes para que su hijo también liderase a sus tropas y Wano, aunque Yamato no quiso pasar por ese aro. Y hasta aquí este vídeo. Si te ha gustado y quieres una segunda parte, házmelo saber en los comentarios. Se agradece el apoyo en los vídeos para que, bueno, el señor YouTube recomiende a más gente y tengamos una mayor comunidad. Déjame cuál fue la curiosidad que más te sorprendió y, bueno, ¿por qué no? Alguna que pueda yo usar para posible segunda parte. Así que nada, nos vemos en otro vídeo. Y sayonara.